damos a la grabación y nos ponemos en materia. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por seguir esta nueva charla Zoom organizada por el Ayuntamiento de Ávila, por el Centro Medioambiental San Nicolás, que pertenece al área de medio ambiente del Ayuntamiento. Y bueno, yo soy Pipe Nebreda, por aquí está Nacho Sevilla, y un día más vamos a tratar de compartir con vosotros pues, información sobre naturaleza, en este caso unas especies tan chulas como las aves esteparias. Hoy, al no tratarse de una familia, pues hemos decidido, vamos a variar un poco el esquema. Empezaremos con una introducción a las aves esteparias, al ecosistema y a las principales especies, y luego nos vamos a meter en cinco especies protagonistas: la butarda, el sisón, la ganga, la ortega y el alcaraván. Y vamos a ir una por una destripándola entera, no como otras veces que íbamos viendo distintos apartados de cada una de las aves, sino destripándola. Igual no ha sido muy afortunado. Sí, ha sonado mal. Pero bueno, conociéndola con todo el detalle posible. Así que nada, vamos a empezar. Paso la palabra a Nacho y empezamos ya directamente con esa introducción, con ese conocimiento del ecosistema de la estepa, de la llanura y las principales aves que podemos encontrar. Vale, bueno, pues lo primero que nos encontramos al plantear el tema de aves esteparias es que es un término que yo creo que lleva un poco a confusión. Realmente, cuando hablamos de aves esteparias, tenemos que tener en cuenta que en España no quedan estepas, ¿no? Las estepas que hay en Europa, pues las estepas las podemos encontrar en Asia, en la zona de Rusia, ¿no? Y lo que tenemos que hablar es más bien de aves que se han adaptado o que medran bien en medios que son semiáridos o áridos, o yo creo que a lo mejor lo tendríamos que llamar mejor llanuras pedregosas, o simplemente, en el caso de España, pues llanuras con cultivos de secano, o lo que llamamos la estepa cerealista, sobre todo en el caso de las dos mesetas, ¿no? De Castilla-León y Castilla-La Mancha. Quiere decir que es un grupo grande. Entonces voy a compartir con vosotros una primera imagen. Esta, ¿no? No sé si la veis. No. Porque la tengo en pausa. La función de compartir pantalla. Restaurar función. ¿Cómo está ahora? Ahora sí. Vamos a la tórtola por ahí. ¿Y ahora qué ves? La tórtola, yo creo que es un pantallazo de Facebook o tu... No puede ser. A ver. Ahí lo tenemos a pantalla completa, pero seguimos viendo internet. Voy a dejar de compartir y lo voy a intentar otra vez. Vale. Vale, ahí tenemos el escritorio. ¿Y ahora veis esta imagen? Ahí está. Vale. Bueno, pues lo que os comentaba, este es un póster antiguo que hice para Castilla-La Mancha, donde se recogía lo que era la zona esteparia de Castilla-La Mancha. Y curiosamente, pues sí que aparecen las especies que vamos a tratar, ¿no? Veis por aquí la butarda, el alcaraván, el sisón, la ganga y la ortega, que son las especies que tratamos. Pero claro, al ampliar el término de aves esteparias, o que se han acostumbrado a vivir en estas zonas, pues nos vamos a dejar aparte, y que yo creo que tendrán que salir en otro episodio de estos que hagamos, pues aves tan relacionadas con estos medios como pueden ser los aguiluchos. Aquí tenéis un cenizo, las coyalbas, que son muy típicas de estos ambientes semiáridos, y sobre todo el grupo de los aláudidos, ¿no? Aquí tenéis una cobujada y ahí tenéis una calandria. Estas son aves que también deberíamos considerar como aves esteparias, pero que hoy hemos dejado fuera. Entonces, si nos vamos a centrar en estos grupos de aves de las llanuras o de las penillanuras, pues vamos a centrarnos en tres familias, ¿no? La primera familia
sería la familia de las abutardas. Antiguamente las abutardas, que hoy forman un grupo, un orden aparte, el grupo es Otidiformes. Antiguamente estaban dentro de la familia de las grullas, eran gruiformes, ¿no? Y con una familia aparte que ya era la familia Otididae. Actualmente es un grupo, es un orden aparte y una familia en la que tenemos, pues me parece que son alrededor de 11 géneros diferentes y 26 especies, ¿no? Las he reunido todas en un par de láminas, esta es una y esta es la otra, las referidas a abutardas, y nada, comentaros, pasar por encima, uno de los géneros, el género que tenemos aquí en España, es esta figura que tenéis aquí, que es género Otis, la abutarda Otis tarda, y es la única especie referida a este género, al igual que pasa con esta que tenéis aquí más pequeñita, que es de género Tetrax. Antes se englobaba en el género Otis, el sisón, pero ahora es género aparte, el Tetrax, que son las dos únicas especies que tenemos en la península ibérica, ¿no? Si extendemos a España, tenemos una especie más, que es esta que tenéis aquí, que es de otro género, Chlamydiotis, que es el género de la uvara. En este caso, la uvara canaria, que tiene un representante muy similar en las llanuras africanas, ¿no? Bueno, es una familia en que pues, todos los representantes son muy parecidos, como veis son aves grandes, con las patas largas, el tamaño pues bien va desde la abutarda de Cori, que es la más grande en cuanto a longitud, puede alcanzar 1,50 m. La abutarda de Cori se encuentra en las llanuras africanas, y puede haber machos que alcancen casi los 20 kilos de peso como los machos de nuestra abutarda, ¿no? Hasta especies tan pequeñitas como el sisón o los sisones azulados que tenemos en la otra página, que son especies de 40-50 centímetros y que no alcanzan ni siquiera el kilo de peso. Pero sin embargo el aspecto exterior, como veis, es muy similar. Ya os digo, 11 géneros, la mayoría se reencuentra en África y también en Asia. No las encontramos extendida al continente africano esta familia, no hay ningún representante. Sí que hay alguna, en este caso del género de las abutardas de Cori, esta que tenéis aquí, que es la abutarda australiana, que también vive en el outback australiano. Bueno, el segundo grupo, fuera de las abutardas, bueno, las abutardas como curiosidad, deciros que son aves que tienen plumas secundarias numerosas, eso quiere decir que tienen alas muy extendidas, entre 18 y 24 plumas secundarias, comparándolo con la generalidad de las aves, que suelen tener entre 10 y 15, ¿no? Eso os da una idea del tamaño de esas alas y que tienen que sustentar tanto peso cuando vuelan estas aves. Y colas, pues también, que utilizan muchas veces en el cortejo nupcial, cuando la media de plumas de la cola de la mayoría de las aves está entre 12 y 14 plumas, pues las abutardas tienen cerca de 30 plumas caudales, lo cual les proporciona un abanico que despliegan en la época de celo. Solo comentaros como cosas generales de la familia. Otra segunda familia, que en este caso también forma un orden aparte, Pterocliformes, la familia Pteroclidae. Antiguamente, que son las gangas, estuvieron englobadas en el orden de las galliformes, como las perdices, y más recientemente en el orden de las columbiformes, junto a las palomas, ¿no? Pero actualmente estudios genéticos demuestran que son un orden aparte, separados de estos que os he comentado, ¿no? Como veis en la ilustración, donde he recogido las 16 especies que hay y machos y hembras de cada una, pues es un grupo muy homogéneo. Quiero decir que todas se parecen un montón. Y de hecho solo hay dos géneros, ¿no? Están las grandes gangas de las estepas mongolas, chinas, que están aquí arriba, como la ganga de Palas, que alguna vez se ha visto alguna en la península ibérica, género Sirraptes, y el género de la mayoría de las otras, que es el género Pterocles, en las que están nuestra ganga ibérica, Pterocles alcata, y nuestra ganga Ortega, el Pterocles orientalis, que son las que estarían aquí. Pero veis que todas las demás se parecen un montón. Y las encontramos principalmente en el continente africano,
y en las estepas asiáticas. Tienen algunas cosas curiosas, como que tienen los tarsos emplumados, es decir, tienen plumillas por la parte anterior, la parte frontal del tarso, y eso hace que se parezcan un poco a algunas galliformes, que ahora no son galliformes, bueno, de ese grupo, como son los lagópodos. A lo mejor os suenan estos, los lagópodos, que se parecen un poco al gallo lira, todos estos que tienen los tarsos también emplumados. Por eso, ese grupo que los llaman grouse en inglés, pues a estas las llaman los ingleses sand grouse, es decir, como los lagópodos de tierra, de desierto. Estas son aves que habitan en zonas muy desérticas, luego hablaremos de sus adaptaciones a esto. Y ya os digo, la diferencia de tamaño es muy pequeña entre unas y otras. Las más grandes, las del género Sirraptes, pues llegan a los 40-45 centímetros y pueden pesar 600 gramos, y las más pequeñas, como esta de que tenéis aquí, la ganga de Liechtenstein, pues es del tamaño de una palomita pequeña y con un peso de unos 200 gramos, pero tampoco hay mucha variabilidad, ¿no? Lo único es que sí que las gangas grandes de arriba, las del género Sirraptes, tienen plumas hasta en los deditos. Estas sí que parecen realmente un lagópodo o una perdiz nival, ¿no? Por esa parte de ahí. Y nos vamos al último grupo, porque tenemos una especie en España que vamos a ver de ella, que sería, si quiere pasar esto, ahí está, para atrás. Los alcaravanes, que este pertenece a un orden muy grande, con numerosas especies muy diferentes, que son los caradriformes, donde estarían los correlimos, las avefrías, los chorlitos, los archibebes, pero además están los alcaravanes, que es un caradriforme raro, porque la mayoría de los otros, a los que llamamos limícolas, pues les encontramos en medios acuáticos, ¿no? Y sin embargo, estos de aquí, los alcaravanes, muchos de ellos son aves que frecuentan medios áridos, desérticos. La especie que tenemos aquí es el alcaraván común, y curiosamente es la única especie que podemos encontrar en Europa, y un gran número, un gran contingente de los alcaravanes comunes que hay en Europa, deciros que probablemente el 90% están en España. El resto de Europa prácticamente no tiene ambientes donde los alcaravanes comunes se puedan encontrar. Y como veis, también es un grupo súper homogéneo y tiene solo dos géneros, ¿no? El género Burinus, que es al que pertenece nuestro alcaraván, el Burinus oedicnemus, y veis que todos los alcaravanes estos son similares. Están extendidos por todos los continentes. Los tenemos en África, los tenemos en Asia, los tenemos en Australia y los tenemos en América. Y sin embargo veis que tienen un aspecto muy, muy, muy similar, ¿no? Estos en inglés, en algunos sitios los llaman thick knee, que quiere decir rodilla gruesa. Y que eso que no es la rodilla, es otra articulación, pero que para nosotros nos parece la rodilla, realmente forma ahí un engrosamiento pues muy notorio, ¿no? Y luego hay dos alcaravanes que veis aquí, que los llaman pico gruesos, que son de un género diferente, Eudespes me parece, y que sí que presentan diferencia con el resto, pero mucha similitud entre ambos. Estos los podemos encontrar en las zonas asiáticas, en Australia y por ahí. Y bueno, ya que ha pasado esta lámina, solo deciros una cosa, que aunque sean un grupo de aves pues de varios órdenes y, como veis, varias familias, varios géneros, sí que hay una característica en común, y lo podemos ver en esta ilustración en vuelo de las aves cefáreas que tenemos aquí, que vamos a tratar, que aunque tengan plumajes muy crípticos, es decir, una vez que están posadas en el suelo, no se las ve, son miméticos, parecen del suelo, sí que tienen algo que es común no solo a esto, sino a otros grupos, como pueden ser los aláudidos o pueden ser los conejos y las liebres, entre los mamíferos, que tienen colores fanéricos. Fanéricos quiere decir que llaman la atención, y en el caso de estas aves, al desplegarse, son muy vistosas las zonas blancas y negras que tienen al abrir las alas, ¿no? Y esto está relacionado con el lenguaje corporal que se tiene en las zonas áridas donde viven. Es decir, que una vez que un ave de estas levanta el vuelo, pues es muy visible para todas las demás de sus congéneres y sabe que
hay un peligro del que debe huir, ¿no? Este es el lenguaje fanérico de las manchas blancas y negras. Igual que hace una liebre que cuando empieza a correr se le ve mucho el culo y la colita y ese contraste blanco y negro que tiene esas zonas. O podría ocurrir con la parte trasera de un corzo, ¿no? Que normalmente no la vemos, pero en cuanto echa a correr vemos un culito blanco andando por el monte, ¿no? Eso es el carácter fanérico de estas especies. Y poco más, porque como vamos a pasar a hablar de las especies en particular, pues os dejo con Pipe. Voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien. Pues comparto yo ahora. A ver, decidme si veis. Sí. Es el... Vale. Vale, pues vamos una por una. Y vamos con la... Casi de mayor... Bueno, de mayor a menor no, pero vamos a empezar por la más grande de todas, por la butarda. Perdón, yo creo que todos la conocéis. Vamos, es de las aves emblemáticas para cualquier aficionado, a los que estamos, incluso cuando estamos empezando, es de las que llama la atención. No en vano ostenta uno de los récords del mundo de la avifauna, que es el ave voladora más pesada del planeta. Hay aves más pesadas que la butarda, pero ninguna tiene esa capacidad de volar. Está al límite. En cuanto a dimensiones o a estas características, hay machos, se han detectado, se han capturado machos de hasta 18 kilos. ¿Vale? No es lo habitual, pero bueno, los grandes machos, 14, 16, los pueden alcanzar. Y que ese bicharraco vuele, pues es espectacular. Sí que es verdad que tiene una envergadura alar muy grande, puede llegar hasta los 2,60, hasta 2 metros 60 centímetros. Y bueno, en cuanto a longitud, pues va un poquito más de 1 metro los machos. Las hembras son un poquito menores. Si lo vemos aquí en la ilustración, está tan chula de Nacho, apreciamos muy bien la parte del plumaje, la parte dorsal. Como decía antes, el Nacho, esos colores fanéricos quedan camuflados básicamente cuando están en reposo, solo es cuando está en alerta cuando los vemos, y ahí le vemos que sus principales características en el plumaje es un carácter mimético, ¿vale? Viven en zonas muy abiertas, con poco refugio, entonces les puede interesar pues eso, les interesa esa capacidad de camuflarse. Ahí lo vemos en foto, ahí veríamos a un macho a la izquierda, ¿vale? Con eso es bastante similar. Ahí el macho ya tiene los barbones, esas barbas, pero el macho y la hembra, fuera de la época de celo, se distinguen básicamente por el tamaño, ¿vale? Morfológicamente, en cuanto a plumaje, son muy, muy parecidos. Tendríamos a otro individuo. Y el dimorfismo cuando está muy, muy patente es en el celo. Luego, dentro un poquito os cuento cosas del celo porque es espectacular. No tienen, aunque sí que en los momentos de las peleas, cuando están haciendo las ruedas, sí que pueden emitir algún sonido, pero normalmente es un ave muy, muy silenciosa. ¿Vale? Ahí la tenemos, bueno, esa foto la verdad es que está bastante mal, y ahí vemos un grupo de ellas en vuelo. ¿Vale? El vuelo, la verdad es que es un vuelo, les cuesta mucho volar, es un vuelo muy pesado, muy lento, pero bueno, les cuesta arrancar también, pero son buenas planeadoras, lógicamente, con esa envergadura. ¿Vale? Aquí la vemos con detalle. A nivel de distribución, la butarda la vamos a encontrar a nivel mundial. Ahí tenemos ese pequeño mapita, pues toda la zona del Paleártico hasta el este de Mongolia, casi en la zona este de China. Ahí tenemos la distribución mundial. Y España, que sería la población más occidental, representa un 50% de la población mundial. Así que aunque a nivel de superficie sea discretito, a nivel de población es bastante importante. Ahí tenemos el mapa de distribución, que como decía Nacho antes, pues básicamente en zonas llanas, zonas abiertas, las dos Castillas, Extremadura y luego, manchas dispersas en el Valle del Ebro y en el Valle del Guadalquivir. En cuanto al hábitat de la butarda, estamos hablando en todos de aves esteparias, pero dentro de eso sí que podemos encontrar pequeñas diferencias. Pero la butarda, por lo que tiene una preferencia, son por los barbechos, los seriales, los perdidos, las zonas abiertas y los pastizales, ¿vale? Que estén más o menos despejadas, aunque también lo vamos a poder encontrar en algunas zonas de cultivo, principalmente cultivo de secano, ¿vale? O bien cereal, también girasoles, y luego, también es verdad que, aunque no sea muy frecuente, la podemos encontrar en zonas arboladas, pero con baja densidad, en dehesas muy, muy abiertas o incluso en el entorno de los olivares. A nivel de alimentación, la butarda es una ave omnívora, come de todo, pero sí que tiene muy marcado
bueno, por una parte la disponibilidad de ese alimento, pero en primavera y verano sobre todo es más carnívora, se alimenta de insectos y otros invertebrados, pudiendo llegar a capturar también pues igual lagartijas o micromamíferos, y lo complementa con, pues eso, con brotes de plantas o con alguna semillita. Y luego, en otoño y en invierno, la alimentación es mucho más herbívora. Y además tienen mucha dependencia o tienen mucha importancia para ellos por lo energético que resulta también las leguminosas. ¿Vale? La verdad es que las leguminosas les aportan un alimento muy bueno, mucha energía. Igual la parte más conocida de la butarda, ahora mismo como yo estoy con dos pantallas, estáis viendo un grupito de 4, ¿verdad? Una rueda. Sí. Vale. Sí, sí. Pues esta igual es la parte más vistosa. Aquí la vemos que es el comportamiento que tiene a nivel del celo, del cortejo, de la búsqueda de parejas. Realiza una estrategia, una estrategia, se le llama el LEC agregado. Los machos de una zona se reúnen en un punto concreto, más o menos elevados, para hacerse bien visibles, y hacen un despliegue físico, se pavonean, un despliegue físico bastante importante en el que muestran pues todo su potencial a la hora de permitirles elegir, de que las hembras lo elijan o de permitirles aparearse. Entonces, en ese territorio, aquí esta foto me gusta porque podemos ver distintas fases, ¿vale? Aquí a la derecha vemos una que apenas está empezando, está iniciando esos movimientos de celo, eso se le denomina la rueda. Aquí ya lo vemos que asoma ligeramente los barbones, se empieza a desplegar la cola y aquí, sería casi una rueda completa. Entonces, anatómicamente es fascinante lo que hace, porque vamos a ir viendo distintas fotos hasta llegar al resultado final. Bueno, aquí hay una de ellas en las que en esos momentos, además de pavonearse o de mostrar quién es el más guapo de la discoteca, también pueden llegar a darse caña, ¿vale? No es muy frecuente, pero a veces sí que se enzarzan en esas peleas. Entonces, los 3-4 elementos principales. El cuello lo va a hinchar un montón, tiene unos sacos aéreos en la zona del buche y en el entorno que le permite hinchar y ensanchar muchísimo esa parte del cuello y el principio del pecho. La cola, como veis ahí, la abre en abanico. Esos barbones, esas barbas que tiene en la cara, vamos viendo cómo se le van levantando hasta quedar prácticamente hasta arriba, ahí lo veis, ¿vale? Y el resultado final podría ser esto, que realmente es espectacular. La cola totalmente desplegada hacia la espalda, la garganta, el pecho totalmente hinchado con los barbones enhiestos hacia arriba, ¿vale? Es realmente una pasada. Y las alas dadas la vuelta, o sea, las despliega y las gira totalmente para dejar la parte blanca totalmente visible. Si os fijáis, ahí es donde está el ojo, ¿vale? La cabecita la tiene ahí enterrada. Aquí la vemos de nuevo, totalmente espectacular. La verdad es que la rueda pues yo creo que es uno de los espectáculos de la naturaleza, y aquí en Ávila además tenemos zonas interesantes donde se pueden ver y la verdad es que es una maravilla, un bicho de esa envergadura que haga ese despliegue. Pero bueno, esto forma parte del cortejo. Una vez que ya el macho y la hembra se emparejan, pues el macho cumple con su labor, fecunda a la hembra y se desentiende totalmente. Es la hembra la que en exclusiva va a llevar adelante pues toda la crianza. Hacen un nido que realmente es casi dar 2 patadas al suelo, o sea, literal, ¿eh? O sea, mueven un poquito la tierra que pueden tener alrededor y ahí hacen la puesta, normalmente 2 o 3 huevos. No tienen una incubación muy larga, en 2 o 3 semanas ya están los pollitos a puntito de salir, y luego son pollos nidífugos, es decir, en cuanto nacen, su primer instinto ya es moverse y seguir a la madre. Ahí los vemos, son muy, muy miméticos, lógicamente, en ese entorno en el que están. Esa capacidad es fundamental, el poder pasar desapercibidos, ¿vale? Y ya lo vemos a un pollito un poco más crecidito con la hembra, y pues la verdad es que son especies que tienen un éxito reproductor muy bajo. La verdad es que no están muy espabiladas en ese aspecto. Bueno, si pasamos al capítulo de conservación, el estado y las amenazas y demás, la verdad es que, pues como todas las esteparias, y yo creo que esto lo vamos a ir repitiendo en todas las especies que vamos a ver, pues son muy sensibles a la alteración de su hábitat. Y es un hábitat que está casi continuamente siendo alterado por nosotros. Entonces es uno de los principales problemas que tienen estas especies. Hay pocas esteparias que estén en buenas condiciones. Si nos vamos a los censos, saco papel porque tengo aquí los datos, el año pasado
En 2019 se hizo censo y se publicaron resultados. Y nos habla de que tenemos en Castilla, en España salen alrededor un poquito más de 25.000, ¿vale? Y en Castilla y León nos habla de una población de 15.000, un poco más de 15.000 individuos. Si cotejamos esos datos con el censo anterior, que fue 10 a 11 años antes, en el 2018, nos habla incluso de un incremento, pero realmente no podemos aceptar ese porcentaje porque directamente la superficie de estudio pues es mayor en este último censo que en el anterior. Pero bueno, en cualquier caso, pues bueno, ahí están las cifras. Y sobre todo, bueno, Castilla y León alberga el 30% de la población mundial, o sea, es muy, muy importante. La zona central es Villafáfila, en el entorno de Zamora, la provincia de Zamora, y aquí en Ávila estamos con algo menos de 1.780, 778 parejas. ¿Qué problemas tienen? Pues bueno, históricamente la butarda era una especie cinegética hasta los 80. Hay que entender que una buena butarda da para una ración, o sea que en momentos, ya no por el valor cinegético, sino por el valor alimenticio, en momentos igual más duros de mediados de siglo, pues bueno, se puede entender, pero ha sido una especie cinegética hasta igual un momento muy tardío, porque ha hecho que baje muchísimo la población y que incluso desaparezcan determinados núcleos, ¿vale? Directamente la caza. Y luego, como os decía, el cambio de usos agrícolas es muy estricta en la selección de esos lugares que necesita y pues cada vez tiene menos de esos lugares. También los impactos con los tendidos, el tema de los furtivos, porque era una especie cinegética codiciada por sus plumas, la verdad es que son espectaculares y yo he llegado a ver en algunos bares, en algunas zonas del norte de Ávila, pues colas de abutarda así perfectamente puestas, con la cabeza en medio y, pues bueno, un espectáculo ahí un poco dantesco, pero pues, para gustos los colores, ¿vale? Pero sí que había cierta afición por esta especie. También problemas con los perros y demás. O sea que bueno, pues no está muy, muy fina, que digamos la pobre, pero bueno, podríamos, de hecho está considerada a nivel de conservación como especie vulnerable. Y luego, bueno, poquito más de la butarda. Este bichito que tenemos aquí también lo relacionamos con la butarda, ya dentro de la parte de curiosidades, es una aceitera. No sé si me imagino que la conocéis, yo creo que hablamos de ella además en alguna de las charlas, no sé si en la del Belojar. Este es un animal un insectito que segrega una sustancia que es tóxica, que es urticante. Bueno, pues la butarda es de los pocos animales que se la comen y además ingieren casi cuanto más mejor, sobre todo los machos, porque les cumple un doble objetivo. Por una parte, limpiarse de parásitos y por otra, lo que está estudiado es que alcanzan más éxito reproductivo los machos cuanto más aceiteras han ingerido. Y eso se debe a que dentro de la rueda, una parte que queda muy visible de la butarda es la cloaca, lo que sería el ano para nosotros, pero bueno, que además de servir para expulsar las heces, les sirve también para copular, ¿vale? Es su aparato reproductor. Entonces parece que cuanto más ingieran, menos parásitos tienen, y en el ano, en el entorno del ano, hay menos parásitos. De la cloaca. Y eso hace que les resulten más atractivos a la hembra porque son individuos aparentemente más sanos, ¿vale? Simplemente como curiosidad. No me entretengo mucho más porque si no nos vamos de tiempo. Vamos a pasar a otro protagonista más chiquitito, el sisón. Estamos hablando aquí de un animal de una envergadura de 1 metro largo, 1,10 m, 1,15 m más o menos, no llega al kilo de peso, ¿vale? Y es un tamaño mucho más razonable. Físicamente ahí lo veis, la verdad es que volvemos a esos patrones con esos colores miméticos. Ahí tenemos en esa foto al macho y a la hembra, en este caso un macho en la época de celo, que desarrolla ese plumaje tan vistoso en la zona del cuello, pero bueno, si os fijáis, si prescindimos de esa parte, son prácticamente iguales, ¿vale? No hay, el resto del año no hay un dimorfismo tan acusado como en la época del celo. Aquí tenemos otra imagen y aquí vemos quería poner una foto en vuelo porque tiene un vuelo muy rápido, muy inquieto, con un batir muy, muy rápido también. Y el vuelo es un poco lo que les da el nombre, porque la cuarta primaria, la P4 me parece que carecen de una de las primarias, me parece que es la cuarta, y eso hace que al batir, no que carezca, perdón, sino que es más cortita. Aquí se ve un poquito mejor, ¿la veis? Ahí en la esquinita. Entonces hace que al batir alas haga un ruidito, ¿vale? Una especie de siseo y de ahí le viene el nombre. Al igual que la butarda,
es una especie muy, muy silenciosa, pero sí que es verdad que forma parte, tiene un reclamo que forma parte del cortejo, ¿vale? Y que sí que está repitiéndolo continuamente. Si nos vamos a la distribución, más o menos, ¿vale? Volvemos a unas, aunque tenga un área mucho más grande, podríamos encontrar semejanza con la de la butarda. En España y en Europa tenemos un poquitín, pero ya tenemos que irnos a la zona de Oriente para encontrar una distribución más amplia. Y en España también tiene una distribución más amplia que la butarda, ¿vale? Pero vemos las dos Castillas, las zonas más abiertas, pues zonas, como decíamos, hablando del hábitat, pues es una esteparia típica, una ave típica de zonas de llanura, además que a la que le gustan los sistemas de agrícolas tradicionales, que son además más heterogéneos, en los que se puede combinar una zona de leguminosas con otra de barbecho, con otra de cereal, con otra de erial. Entonces esa diversidad que cada vez estamos perdiendo más, porque la tendencia casi es a los grandes monocultivos en esas zonas de llanura, pues, bueno, pues les afecta, sinceramente. Y luego, bueno, fuera de la época de cría, o sea, durante la época de cría sí le gustan más esas zonas abiertas y con, pues, con ese tipo de uso de barbecho o de erial, y fuera de esa época, pues tiene una distribución igual un poquito más amplia. Además sí que hace pequeños movimientos, sin llegar a ser una migración muy, muy acusada, pero sí que, pues eso, en invierno, en esta época, sí que se producen pequeños desplazamientos hacia zonas más benignas. Si hablamos del comportamiento, sobre todo en la parte más vistosa, que es la del momento de aparearse, tiene un celo también pues muy chulo, muy, muy vistoso. Ahí vemos a uno de los machos pues con esa actitud que van repitiendo durante el celo. Hacen saltos desde el suelo, los que aletean, despliegan esas plumas que tienen en torno del cuello y de la garganta y emiten además un reclamo. Entonces esa parada nupcial, bueno, la verdad es que es muy vistosa y que repiten incansablemente. Al igual que la butarda, se juntan, llegando a tener casi una concentración de entre 4 y 10 sisones por cada kilómetro cuadrado, que eso es una concentración muy amplia. No lo hacen como las abutardas en el sentido que no se agrupan todos en el mismo sitio, sino que en un entorno más o menos amplio, pues se dedican a, pues eso, a hacer esto, a saltar y a hacer su reclamo para conseguir atraer a las hembras. Y al igual que pasaba con las abutardas, el sisón, una vez que copula con las hembras, una vez que pasa ese periodo de copular con las hembras, el macho se olvida y es la hembra la que, de nuevo, la que se encarga pues esto, de criar a los pollitos, ¿vale? Hace un nido muy similar al de la butarda, con otras dimensiones, simplemente con dar 2 patadas en el suelo coloca ahí sus huevos para quitar hierbas, piedras y demás, pero no elabora un nido muy, muy amplio. Y los pollitos, pues como veis, miméticos, muy, muy miméticos, también son nidífugos, en cuanto nacen se van a salir del nido persiguiendo a la madre, y bueno, estos tienen la curiosidad de que desde bien, bien jovencitos, prácticamente en cuanto con unas horas de vida, tienen capacidad de alimentarse solo, aunque la madre les va a alimentar, si ellos encuentran alimento, pues eso, van a ingerirlo. En cuanto a alimentación, que se me ha pasado a comentarlo antes, también muy similar a la de la butarda, con presas más pequeñas, insectívora principalmente en primavera y en verano, complementándolo con brotes y con semillas, y en invierno pues mucho más herbívora. Y luego, bueno, en cuanto a amenazas y conservación, volvemos a lo mismo, se repite la misma situación. Las transformaciones agrícolas les afectan un montón. El aumento de regadíos, la implantación de cereales de ciclo corto, el que están desapareciendo, como decíamos antes, el sistema tradicional, ¿vale? En el que había barbechos, en el que las lindes se respetaban, pues al final es una transformación de su ecosistema. Entonces eso hace que la población esté, bueno, pues esté francamente mal. Está considerada como vulnerable. Aquí esto que estáis viendo ahora es la portada del último censo, que es del 2016, y en el 2016, repaso datos, sé que eran casi 40.000, 38.856 machos reproductores en el censo. En el 2005, que era el censo anterior, había 74.000 y pico. Es decir, en 11 años, un 50% de la población ha desaparecido. Podríamos hablar también igual lo dejamos para el final, o pasamos directamente de ello, del tema, bueno, de la metodología y el seguimiento que se hace con los censos, pero la realidad es que, pues eso, la población está muy mal. Con estas cifras, yo creo que debería pasar de ser vulnerable a ser considerada especie en peligro y poder tener determinadas actuaciones que lo pudieran favorecer.
que además hay actuaciones con las esteparias, precisamente aquí en Castilla y León, en la que se ha visto que tienen muy buen resultado. Pero bueno, pues eso, la realidad de la población es que está flojita. En Castilla y León los datos son de un poco más de 1.800 machos en un territorio tan amplio. O sea que no es nada benigno. Y luego, bueno, pues como curiosidades, fue elegida ave del año 2017, justo un año después de que salieran estas cifras tan alarmantes del censo, un poco para sensibilizar a través de la SEO, de la Sociedad Española de Ornitología. Bueno, y poquito más. Simplemente encontré un dato curioso en cuanto a la gestión cinegética relacionada con las esteparias, y en este caso concreto el sisón, en el que en las granjas, las fincas cinegéticas en las que se soltaban perdices principalmente, generaba un doble efecto sobre los sisones. Tenían en algunas fincas un efecto muy negativo porque había determinados parásitos que estaban en las perdices de granja que estaban pasándoles a los sisones y provocaba ahí un extra en el declive que tienen. Pero por otra parte, en otras fincas cinegéticas dentro de la misma zona, porque esto era un estudio en Castilla-La Mancha, no recuerdo qué universidad era, pero sé que era en la provincia de Ciudad Real, en los pocos sitios donde, a nivel nacional, donde no hubo un descenso tan brutal de ese 50% de la población del sisón en ese periodo de 10 años, eran precisamente cotos de caza en los que había ciertas intervenciones para favorecer las especies cinegéticas, como hacer bebederos, el suplemento con alimentación o con grano en momentos así de escasez y demás. Entonces, bueno, simplemente me resultó curioso. Y ya está, no me enredo mucho más, que todavía nos quedan 3 bichos por conocer. Así que dejo de compartir pantalla y os paso con Nacho ya para hablar de otras 2. Vale, pues muy bien, muchas gracias, Pipe. Yo os voy a hablar de la ganga ibérica, la ganga ortega, y bueno, voy a compartir pantalla y empiezo directamente. ¿Se ve, Pipe? Perfecto. Sí. Bueno, pues aquí tenéis las 2 especies de gangas que tenemos en la península ibérica, que es la que tenéis arriba, es la que se llama la ganga ortega, la que tenéis abajo, la ganga ibérica. Hasta hace poco, pues a una se le llamaba simplemente ganga y a la otra ortega, ¿no? Pero bueno, como han ido cambiando los nombres vernáculos en los últimos años, pues así los conocemos. Prácticamente, como veis, son 2 especies muy similares, por lo menos en cuanto a la morfología externa, aunque el plumaje varía bastante, ¿no? Para que os hagáis una idea del tamaño, los datos biométricos en la ganga ortega, que es la que tenéis arriba, pues la longitud es como la de una paloma, más o menos, entre 30 y 35 centímetros, y la ganga ibérica que tenéis abajo, pues un poquito más larga, pero porque tiene truco. Veis que tiene ahí unas plumas caudales que son más largas y cuando nosotros medimos la longitud de un ave, lo medimos desde la punta del pico hasta la punta de la cola y entonces por esto le gana un poquito y puede llegar hasta los 39 centímetros. Sin embargo, a la hora del tamaño corporal, de la masa corporal, es mayor de forma en promedio en la ganga ortega, que puede llegar a pesar medio kilo. Es decir, que fijaos que son aves muy compactas a pesar del tamaño que tiene, ¿no? Y sin embargo, las gangas ibéricas, la que tenéis abajo, pues puede llegar a los 400 gramos en algunos machos. Hay dimorfismo sexual, que luego veremos, más grandes los machos, más pequeñas las hembras, aparte de otros aspectos externos, ¿no? Como veis, son aves muy bajitas, con las patas cortas y como adaptadas sobre todo a caminar, ya que aquí se aprecia que prácticamente carecen del dedo posterior. En la mayoría de las ocasiones está reducido a un pequeño espolón y eso es típico de aves que prefieren caminar a volar o que pasan mucho tiempo caminando por el suelo, ¿no? Otra de las adaptaciones de las gangas y las ortegas a la vida en estos ambientes áridos, donde el suelo se puede calentar un montón, es que tienen una piel muy engrosada en la parte inferior y forma entre la piel y las plumas una cámara de aire que aísla a estas aves cuando se tumban o se echan en el suelo para descansar, ¿no? Como veis, tienen piquitos muy cortos y su alimentación es casi exclusivamente de semillas. Comen materia vegetal
en forma de brotes o algunos tallitos, pero en muy poquita cantidad. Se podría decir que el 95% de la dieta son semillas y prácticamente no comen ninguna otra cosa. En algunos casos se ha citado alguna ganga ibérica comiendo escarabajos, no en España, en las poblaciones francesas, pero aquí no tenemos constancia de ello. De hecho, se hizo un estudio para ver la alimentación y se ve que se limitan a unas pocas plantas, ¿no? En invierno más o menos consumen unas 19 especies diferentes de plantas, la mayoría leguminosas, y en primavera-verano amplían un poco más la dieta, pueden llegar a alcanzar 38 especies distintas, muchas leguminosas, pero sobre todo en las zonas donde hay cultivo, pues consumen trigo, consumen cebada, consumen centeno. Esto es lo que básicamente les alimenta, ¿no? Una dieta tan seca, pues lo que produce es una necesidad, y esto es un caso raro en aves que estén acostumbradas a ambientes desérticos, de beber. No sé si habéis intentado comeros un kilo de trigo, pero te da una sed tremenda, ¿no? Entonces, pues estos bichos dependen mucho de zonas donde puedan encontrar agua. Ya os digo que otras especies que viven en el desierto ya se buscan el agua en la alimentación, ¿no? Consumiendo más materia animal o más brotes verdes. Estas no. Bueno, otra de las características físicas, a ver si pasa. Ahí. Es que tienen alas muy potentes. Curiosamente, cuando la mayoría de las aves tienen 10 primarias, estas son las plumas más largas de las alas, las que llamamos primarias, en el grupo de las gangas y ortegas, excepcionalmente, tienen 11, lo que les da más consistencia a esta parte del ala y producen un vuelo batido de gran velocidad. Pueden mantener velocidades de vuelo batido de 70 kilómetros por hora o más durante muchos kilómetros. De hecho, realizan desplazamientos diarios, muchas veces para buscar agua, de 80 kilómetros de ida y 80 kilómetros de vuelta, es decir, una barbaridad, algo que desde el punto de vista energético parece no sostenible y que sin embargo les funciona, ¿no? Como veis, tienen un aspecto muy aerodinámico. A veces los bandos de gangas o de ortegas nos recuerdan a bandos de palomas. A cierta distancia los podríamos confundir por ese aspecto blanco con las puntas de las alas negruzcas, ¿no? Como os decía, hay dimorfismo sexual. En esta foto donde la veis a una pareja de ganga ibérica bebiendo, pues tenéis en este lugar el macho y en este lugar la hembra. Veis que son bastante diferentes, aunque el aspecto general recuerda, y sobre todo la parte superior del plumaje, pues de frente son distintas, ¿no? Y lo mismo ocurre en el caso de la ganga ortega, ¿no? Aquí tenéis un macho y aquí tenéis una hembra. Bueno, parece ser que esto está relacionado con algo que es muy interesante y que es excepcional dentro de las aves que habitan en el mundo. Es la única ave que conozcamos que transporta agua en su plumaje a los pollos. Bueno, esto solo lo hacen los machos. Hasta hace poco se pensaba que también las hembras, pero no. Se ha descubierto que únicamente los machos tienen la capacidad de meterse en el agua, empapar sus plumas ventrales y pectorales y llevarlas hasta donde están los pollos para que los pollos beban directamente del plumaje. No hay ningún otro caso. Entonces, hay una teoría en que una vez que llegan los padres después de haber estado viviendo, para que los pollos no pierdan tiempo yendo a buscar agua a quien no corresponde, que sería una hembra, por eso son tan diferentes los plumajes vistos de frente entre los machos y las hembras, ¿no? Hay códigos, aquí como veis, barras, que probablemente los pollos puedan reconocer y no pierdan el tiempo en ir detrás de una madre que no lleva aguas en las plumas y sí que vaya detrás de los padres, ¿no? Aquí tenéis la ganga ibérica arriba, la ganga ortega debajo. En las observaciones que se ven de estas aves cuando llegan al bebedero, normalmente las hembras entran primero en el bebedero más decididas, beben, no por succión, como se pensaba antes, como hacen las palomas, sino que realmente necesitan echar tragos. Y los machos se quedan rezagados frotándose las plumas ventrales y pectorales con tierra.
hacen movimientos, se frotan con tierra. De hecho, cuando llegan al agua hay fotos donde se ve que están bastante sucios en las partes ventrales, porque parece ser que al frotarse las plumas con el suelo e impregnarse del barrillo o lo que sea, aumentan la capacidad de absorción de agua para que luego pueda ser transportada a los pollos. Pensad que tienen que a veces volar 30 kilómetros con el cuerpo, con las plumas empapadas y llegar con suficiente cantidad de agua para que beban los pollos. Se han hecho experimentos, pues no sé cómo se hacen estos experimentos, pero supongo que para los bichos que se hacen no son muy agradables, ¿no? Se capturan gangas, se las moja, se las mancha con barro y luego se comprueba si pesan más o tienen más capacidad de agua cuando se han manchado con barro, ¿no? Incluso se sumergen hembras a ver si sus plumas captan agua. Y bueno, al final el resultado de los estudios es lo que os cuento. Solo los machos, las plumas de los machos son las que están adaptadas a conservar el agua y si se frotan con tierra, pues aún conservan más agua. Un comportamiento curiosísimo y ya os digo, inédito en otras especies. En cuanto a la cría, pues bueno, normalmente ponen de 2 a 3 huevos. La práctica, o sea, el porcentaje mayor es que pongan 3 huevos y van a incubar durante aproximadamente 3-4 semanas. Va a depender de la climatología y de muchas cosas, pero ese es el rango de cría. Curiosamente son aves que tardan, es decir, que son muy tardías en criar. Las mayorías de las puestas de las gangas y de las ortegas en España se producen durante la primera semana del mes de mayo. Cuando hay aves que están criando desde marzo o incluso en abril, pues estas tardan mucho. Pero es que además hay aves que no ponen hasta julio o agosto. Os estoy hablando de poner los huevos, no de que salgan los pollos. Esto probablemente sea debido a que se pierden muchas de las primeras puestas y las gangas y las ortegas son capaces de hacer puestas de reposición. Es decir, que se han perdido los primeros huevos, pues luego pueden poner a continuación. Durante mucho tiempo se pensó que es que ponían 2 veces, es decir, que una ganga o una ortega podía hacer 2 puestas. Pero claro, eran observaciones porque, claro, veías grupos de ganga que estaban criando algunas desde mayo y otras en agosto. Se suponía que esas eran segunda puestas, aunque en realidad no lo son, ¿no? Y no pueden serlo porque el tiempo de crianza parental, es decir, cuánto tiempo tiene que invertir un padre o una madre en criar un pollo, en el caso de las gangas es muy largo. Normalmente 90-100 días, es decir, 3 meses. No te da tiempo después de 3 meses a volver a tener otra puesta, ¿no? ¿Por qué 3 meses? Preguntaréis si los pollos... Bueno, aquí tenéis un macho incubando, no sé si se le ve, porque yo le veo la cabeza partida, o no sé si se aprecia bien, y aquí un pollito. Pues sí, es curioso porque los pollos son nidífugos, es decir, que no pasan en el nido más que por término medio, si a eso se le puede llamar nido, eso que tiene en la foto, que realmente no lo es una pequeña excavación en el suelo, más que 1 hora, 1 hora y media de promedio. Es decir, cuando nacen se tiran 1 hora, 1 hora y media un poco despistados y luego ya enseguida empiezan a andar detrás de los padres, detrás de las madres. Lo que ocurre es que a pesar de que enseguida están andando, necesitan durante mucho tiempo, casi 2 meses seguidos, la atención de los padres, especialmente para lo que os comentaba, para beber, porque estos pollos han nacido a veces a 30-40 kilómetros del punto de agua más cercana y no pueden irse andando hasta allí. Con lo cual, pues están al cuidado de los padres durante muchísimo tiempo. Y se alimentan, pues igual que los padres, de semillas, casi exclusivamente. Veis que los pollos son muy, muy, muy bonitos. Aquí tenéis a un padre empapando el plumaje, como veis, una estampa bastante típica. Y luego, como es capaz de levantar el vuelo con toda esta parte de aquí llena de agua, ¿no? Curiosamente, los padres de las gangas, que no sé si se llaman los gangos, pero bueno, en este caso los machos son un ejemplo de reparto equitativo de los papeles a la hora de la crianza. Es más, los machos colaboran iba a decir que colaboran, es algo más, en la incubación. Hay especies en las que no es así.
Y por término medio, los machos de las gangas, ya sean ortegas o gangas ibéricas, están 14 horas incubando, por 8 las hembras. ¿Esto por qué es? Porque a los machos les corresponde incubar durante toda la noche, parte de la mañana y parte de la tarde. Los periodos de menos luz, porque es el momento indicado, ya que el macho tiene un plumaje más vistoso. Entonces, tiene que incubar en el momento donde las condiciones de luz sean menos favorables para los depredadores, ¿no? Y la hembra se ocupa de incubar el resto del día. Se ha hecho un estudio y parece ser que los turnos de cambio, o el cambio de turno para la incubación, se produce entre las 8 y las 10 de la mañana, que es cuando llega la hembra y se queda, y luego entre las 7 y las 9 de la tarde se vuelve a ir la hembra y ya entra el macho para quedarse toda la noche hasta la mañana siguiente. Como veis, bien repartido. Y esto también es un caso excepcional en la mayoría de las aves, ¿no? Y bueno, una de las características también es que estas aves tienen un comportamiento muy gregario, ¿no? Normalmente se van a reunir en grandes bandadas a la hora de ir a beber en los bebederos, a la hora de alimentarse en las zonas de comida y en las zonas de reposo. En algunos sitios se unen miles de ejemplares que llegan de varios lugares. Y esto es lo curioso, porque estas aves son muy silenciosas en el suelo, no hacen nada, pero solo cantan, y es la única manera casi de localizarles en los hábitos, en los lugares donde habitan, que son llanuras inmensas, solo cantan o emiten sus sonidos cuando van en dirección al bebedero. Y esto parece ser que lo que hace es que va avisando a las demás aves de los alrededores de que es momento de irse a beber y para que se vayan reuniendo, ¿no? De hecho, los nombres de las especies, ganga en este caso, es onomatopéyico, porque el sonido de una banda de gangas cuando van al comedero son como pequeños ladridos, una ganga, ganga, así realmente, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre de ganga, de este sonido. Y las ortegas, que en algunos sitios se las llaman churras, también es que hace un sonido diferente, pero muy curioso, hace un churr, se oye perfectamente y son siempre los bandos cuando van en dirección a los bebederos y nunca en otras circunstancias, ¿no? Sí que se ha descrito a veces, antes de irse a dormir, algunos bandos de gangas o ortegas dan vueltas por la zona donde quieren reposar y también van emitiendo estos sonidos para congregar a los demás congéneres, ¿no? Este gregarismo que tienen y esta necesidad de acudir a fuentes de agua hizo que durante muchas épocas, al ser una especie cinegética, fuera cazada en gran número en los comederos y en los bebederos, donde se las esperaba, ¿no? Es una pena. Curiosamente, en la Edad Media se debía cazar en abundancia y el origen de la palabra ganga como algo barato viene precisamente de este ave, ¿no? Porque en la Edad Media era muy apreciada la carne de la codorniz, de la perdiz u otras especies, pero cuando no había de esto, en el mercado había carne de ganga y era más barata, porque es más dura, claro, me imaginaba, más dura, más correosa, más difícil de pelar que las de la perdiz o la codorniz. Y poco más, aquí una ilustración antigua de esta parejita preciosa de ganga ortega y comentaros un poco el origen del nombre. Terocles viene del griego y significa literalmente ala bonita o ala vistosa. Y yo creo que hace alusión a los colores esos tan llamativos que tiene el ave cuando las despliega, Y poco más en cuanto a distribución. Si queréis datos, he estado mirando censos. El último censo que hay realizado y con datos por lo menos accesibles para mí. Yo sé que el año pasado, en el 2019, se inició un censo de ambas especies, de ganga ortega y ganga ibérica, pero no he encontrado los datos. No sé si los disponen de ellos las comunidades autónomas, pero no los he visto publicados. El anterior censo es del 2005 y el resultado para toda España pues fue muy similar para ambas especies. Alrededor, por dejaros en cifras
redondas, alrededor de 10.000 individuos para cada una. No mucho más. Es muy poquito. Más distribuida está la ganga ibérica, la ganga ortega, que ocupa a lo mejor espacios diferentes a la ganga ibérica. Se puede encontrar en zonas con un poco más de relieve, más pedregosas, menos llanas, y la ganga ibérica está reducida pues a lo mejor a zonas del... Hay una población en Doñana, en el sur de Extremadura, algo en Castilla, pero ya son casi, Castilla-León me refiero, pero ya es casi población residual, y muy abundante o más abundante en Castilla-La Mancha, pero en esas zonas de saladares, próximos a zonas donde hay puntos de agua. Realmente, como os decía Pipe, parece ser que son especies en declive, pero en declives fuertes, a las que les ha afectado mucho los cambios actuales en el modelo de producción agrícola, porque ya no son especies cinegéticas, y sin embargo sus poblaciones siguen descendiendo. Me gustaría saber cómo es el último censo, cuáles son los resultados, pero la impresión que tenemos es de que es una especie que va reduciéndose, como el sisón, a pasos agigantados. Ojalá me equivoque, porque yo os estoy hablando, claro, de impresiones, ¿no? Y bueno, como curiosidad, hay una población de ganga ortega en Fuerteventura, donde allí, para ser una isla y no tener gran extensión, llega a ser bastante numerosa, con más de 1000 parejas. Y poco más, le voy a pasar la palabra a Pipe, y seguro que me he dejado mucha información que a lo mejor luego queréis preguntar al final. Vale, pues retomo la palabra. Compartimos pantalla por aquí. Y nos vamos a nuestro último protagonista de hoy, que es esta preciosidad, que es el alcaraván. ¿Lo estáis viendo? Sí. Chicos, ¿sí? Vale, vale. Bueno, pues ahí tenemos ese precioso alcaraván. ¿Cuál, perdona? Yo le veo doble, la misma imagen 2 veces. Ahora no. Ahora vale. hay 2 imágenes del alcaraván, una el dibujo y otra la foto. Vale, pues esta no es la pantalla adecuada. Salgo y vuelvo a entrar. Vale. ¿Ahora sí? Ahora está la butarda. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Vale. ¿Y sigue? ¿Solo se ve una? No, vale. Sí, exacto. Bien. Fenomenal. Pues bueno, otro de nuestros, el último ya de los protagonistas de hoy. En este caso, y Nacho antes lo apuntaba al principio, pese a ser una ave esteparia, estamos hablando de una limícola. ¿Vale? Es una, pues eso, emparentado con la ave fría, con especies que nos esperaríamos encontrar, vamos, especies que nos encontramos, de hecho, en otros ecosistemas, pero aquí en el caso del alcaraván, pues lo tenemos en estas zonas interiores, en estas zonas esteparias, como decíamos. Quizás el que tenga el plumaje más mimético de todos, más uniforme. Ahí le he visto la parte de la cabeza, la nuca, todo el dorso, prácticamente de ese color terroso, salpicado además de esas pintitas negras. Sí que es verdad que cuando despliega las alas en vuelo le apreciamos ya esas franjas blancas y negras que lo hacen además súper característico. Y luego, bueno, al verlo destaca muchísimo el ojo y el pico. ¿Vale? Las patas también llaman mucho la atención, ese amarillo tan intenso, pero el ojo, aquí tenemos la ilustración de Nacho, ahí lo veis, ¿vale? Ahí lo tenemos en fotografía. El ojo y el pico llaman mucho la atención. Aquí lo vemos chaparrete, pero porque tiene esa costumbre de caminar muchas veces con el cuello encogido. Pero si lo vemos aquí, pues la pose ya es distinta. ¿Vale? Ya tenemos aquí, bueno, distintas fotos del alcaraván. Estamos hablando de un bichito, de un pajarito de una envergadura de unos 80-85 centímetros, ¿vale? Ya tiene un tamaño considerable, pero claro, si lo comparamos con el sisón y la butarda, pues es muchísimo más modesto, más o menos medio kilo de peso. Tiene un vuelo, bueno, lo veíais en las fotos anteriores, que es fácil de distinguir, le cuesta un poco echarse a volar, pero pues, me gusta más correr, más terrestre, pero una vez que se escapa, pues hace ese tipo de vuelos en el que podemos distinguirlo básicamente por esas franjas.
Y luego, a ver si sale, porque una de las cosas más características del alcaraván es su canto. Entonces lo voy a poner en el móvil. Aquí vamos a ver, hay varios, porque tiene el canto principal, que es muy característico, que además suele hacer, es un animal de hábitos, en ocasiones, vamos, tiene actividad en el crepúsculo y en las primeras horas de la noche. Y vamos a ver si suena esto. No sé si se oye bien, Sí, o yo sí suficiente oigo. por lo menos. Eres tú haciéndolo, ¿no? Sí que se oye. Bueno, aquí está puesta toda la batería continua, ¿vale? No, no es normal que haga este despliegue tan bestia, pero bueno, esta última parte que oíamos es la más característica. Y es muy fácil, o sea, es una de las herramientas más útiles para la identificación. Bueno, ahí vemos una última ilustración en vuelo. Y a nivel de distribución, ¿vale? En este caso en España, porque a nivel mundial, más o menos, pues como veíamos las anteriores, todo el Paleártico Sur hasta China, incluyendo el norte de África, no de un modo continuo, pero sí con manchas más o menos bien repartidas por toda esta zona que os hablaba. Y luego en España tiene una distribución, yo creo que mucho más amplia que cualquiera de las especies que hemos visto anteriormente. En cuanto a sus hábitats, volvemos a lo de siempre, estamos con aves esteparias, pero sí que es verdad que el alcaraván le vale casi cualquier terreno abierto. En zonas superáridas como un páramo castellano, de estas zonas más inhóspitas, hasta zonas de regadío, siempre que que tenga esas superficies abiertas, pues vamos, va a poder encontrar ahí su sitio. Tiene lógicamente preferencia hacia zonas naturales o naturalizadas, como un erial o un barbecho, que aunque no es una zona natural, está menos transformada, o está en ese momento de descanso sin transformación, pero va a aceptar cualquier otra zona, incluso zonas forestales. Yo recuerdo en Extremadura hace poco que buscando alcaravanes, y en el sitio donde conseguimos verlo fue en un olivar. ¿Recuerdas, Nacho? O sea, que estaban muy metidos, además en un olivar más o menos denso, o sea, que al final, pues eso, muchas veces nos dan lecciones ellos a nosotros respecto a lo que ponen los libros y lo que luego nos encontramos. La alimentación básicamente insectívora, aunque también puede alimentarse de reptiles y de micromamíferos, a los que persigue, ¿vale? Es una ave corredora y los va persiguiendo. Y en cuanto a nidificación o a su comportamiento, bueno, tiene un cortejo menos complejo que los que hemos visto anteriormente, aunque también hace pequeñas exhibiciones de plumaje y de movimientos para, bueno, pues aparte de pavonearse, hace una especie de simulación de ataque incluso a la hembra y bueno, también utiliza el reclamo. Como veíamos con las últimas, no con las anteriores, en este caso sí que el alcaraván, a diferencia del sisón y la butarda, que los que veíamos que eran un poco más padrastros, este sí que es buen padre. Se encarga también tanto de la construcción del nido, que forma parte del cortejo, y una vez que, de la incubación también, y una vez que se hace la puesta, que ahí lo veis, se hace en una pequeña depresión, aunque aquí sí que es verdad que también forma parte del cortejo y sí que hacen una pequeña elaboración aportando piedritas, incluso palos, incluso excrementos para, bueno, para conformar el nido. Ahí veis que ya no es las dos patadas que le daban antes a lo que había en el suelo, esa parte rascada, sino que hacen una pequeña elaboración un poquito mayor y, bueno, los dos miembros de la pareja se encargan de la incubación y de la cría. Normalmente de 1 a 3 huevos. La hembra, en cuanto se produce la eclosión, se come el cascarón. Con esto, que es frecuente en algunas especies, ya sabéis que es tanto para recibir el calcio como para evitar el dejar restos o evidencias de la presencia de los pollitos. Los pollos son nidífugos, pero ambos progenitores se encargan de cuidarlos. Os voy poniendo aquí alguna foto más de un par de pollitos. Veis que hay otro en segundo término, hay en segundo plano. Aquí ya un poco más talludito. Y luego, bueno, como os decía, a nivel de comportamiento, ahí lo veis, son buenos padres. Aunque sean nidífugos, aunque los pollos tengan esa capacidad de moverse, no están exentos de amenazas. Y bueno, pues tiene ese comportamiento defensivo de muchas especies, pero aquí lo tenemos pues enfrentándose a una serpiente que normalmente lo primero que hacen es tratar de alejarla del nido, distraerla y demás, pero si ven que
que el peligro se acerca son capaces de enfrentarse a ello. En cuanto al estado de conservación, nos pasa, pues eso, es que prácticamente la pauta es común en todas las esteparias, aunque el alcaraván sí que parece que está un poquito más estable, esa aparece la tendencia. En el libro rojo aparece como casi amenazada, y la verdad es que me ha costado mucho encontrar censos, y he encontrado una publicación, pero sin referencias, unos datos. Entonces, no sé, la publicación es una página web de la Junta, del proyecto Trino, de un proyecto que amparado por la Junta de Castilla y León, con lo cual el dato me resulta fiable, pero no venía la fuente concreta. Y hablaba de entre 28 y 38.000 parejas en España, en Castilla y León 3.500, y una población más o menos estable. Pero bueno, yo creo que eso también es porque no es más versátil que las especies que hemos visto antes en cuanto a la ubicación o a las preferencias por una zona u otra, y eso le permite igual tener esa estabilidad que las otras especies están perdiendo. Pero vamos, mientras la tendencia de los usos agrícolas, del medio agrícola, siga siendo la que está siendo en estos últimos años, de transformación y una explotación igual tan salvaje, pues puede ser delicado. Y luego, bueno, en cuanto a, pues tanto por sus hábitos como por su aspecto, sus hábitos nocturnos, como su aspecto, como ese canto lastimero en el reclamo y tan curioso después en esa otra parte del canto del vuelo, pues hacen que tenga, bueno, a nivel cultural o a nivel de curiosidades, pues bueno, tiene bastantes connotaciones en algunos sitios esotéricas y sobrenaturales por ese vuelo nocturno. La verdad es que ese canto también le da distintos nombres vernáculos. En Huelva lo llaman Perro Luis, en Toro lo llaman A Dormir, en otros sitios lo llaman Al Carril, o sea, siempre tiene esa acepción onomatopéyica en muchísimos sitios, pero bueno, en otras zonas, como aquí en La Moraña, que lo llaman dormilero, pues precisamente yo creo por ese hábito nocturno. Vamos, que es curioso el listado de nombres que tiene el alcaraván, que eso también nos demuestra que es un animal conocido, cuando en la cultura popular tiene tanta presencia. Incluso en otras zonas fuera de España, buscando documentación también para hoy, una leyenda, una cita que no conocía, que era en la zona del llano, en Sudamérica, dicen que si un alcaraván pasa cantando por encima de una finca, de una hacienda, eso significaba que había alguna mujer embarazada. Y no iba a dejar, alguna mujer embarazada sin que nadie lo supiera, y que no iba a dejar de pasar el alcaraván día tras día hasta que la mujer no confesase. Entonces, bueno, eso es un poco, ya queda más en el imaginario popular. También, bueno, de hecho los griegos decían que el alcaraván curaba la ictericia, por ese color del pico y de los ojos. Entonces, bueno, pues es un animal que ha estado muy presente, que es conocido, la verdad es que llama mucho la atención, y eso hace que esté igual tan presente desde antiguo en distintas culturas. Y no nos entretenemos más, yo creo. Ya con esto le hemos pegado un repaso a las principales especies, estas 5 que hemos elegido de las aves esteparias. Y ahora ya, pues como siempre, con toda la libertad del mundo, os activáis el micro y tenemos un ratito de compartir y de seguir hablando de estos bichitos. Bueno, pues como siempre, muy entretenida la charla y las ilustraciones preciosas, Nacho. Espectaculares. Yo estoy encantada con ellas. Gracias. Yo el otro día estuve escuchando de esto de los cultivos que decís que, claro, se ha quitado un montón la agricultura tradicional, entonces hablaban de codornices y perdices. ¿Cómo puede ser que siendo una especie que está, no sé si es vulnerable o en peligro, que no sé tampoco la diferencia, vulnerable o en peligro de extinción, cómo sigue siendo una especie cinegética? Las dos cosas, la codorniz y la perdiz. Pues Pipe te puede contestar. Pues a ver, de partida yo hay cosas que tampoco entiendo con el tema cinegético. Bueno, antes de eso, lo primero que decías en cuanto a la categorización de los estatus de conservación de las distintas especies, bueno, pues son rangos, ¿vale? Rangos que se deciden técnicamente o bien a través del libro rojo o de la UICN, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, o incluso a nivel administrativo de otras administraciones, establecen, pues eso, se hacen catálogos y establecen los rangos de protección. Entonces, dependiendo de quién lo catalogue, se establece un rango u otro, ¿vale? Y distintas características para
para que esa especie aparezca en uno o en otro rango. Sí que es verdad que a nivel normativo, antes lo comentaba sobre el sisón, que está catalogado como vulnerable, y las circunstancias que tiene y la tendencia sobre todo de población, parece que habría que orientarlo a una categoría todavía un poquito más crítica, ¿vale? Que sería en peligro de extinción. Porque muchas, tanto comunidades como a nivel nacional como a nivel europeo, hay mucha legislación que obliga a que las especies que están con determinado grado de protección tengan que tener planes de gestión para favorecer su recuperación. Entonces, bueno, no quiero decir con esto que eso no se haga para evitar el hacer esos planes, pero muchas veces si esas especies se incluyeran en categorías más sensibles, pues estarían las comunidades o el propio país obligados a establecer planes para protegerlo. Y luego, en cuanto a que esas especies sean cinegéticas, ya no solo el caso de la perdiz y la codorniz, que los datos son terroríficos, pero podríamos hablar también de la tórtola o de especies que se les permite la caza en los momentos del paso migratorio. Pues es que sinceramente no te puedo dar una explicación cabal porque yo no la entiendo, no me la creo. No entiendo especies que están con, no sé, yo creo que además Nacho lo publicaba el otro día, los datos de la tendencia de población de la codorniz. Y si nos vamos a la tórtola, lo mismo. Pero parece que la caza está por encima del bien y del mal. No, sinceramente no lo entiendo. Y creo que hay precedentes en cuanto a gestión de fauna muchísimo más cabales, por ejemplo, con los caladeros. Hay zonas donde si se está sobreexplotando a nivel pesquero determinadas especies, se decide hacer un parón biológico. Pues, ¿por qué no se hace con esto? ¿Por qué no se propone en determinados sitios? Oye, vamos a estar 5 años sin cazar la codorniz, a ver qué pasa. Que creo que todos intuimos lo que podría pasar, ¿sabes? O 5 o 10 años sin cazar tórtola hasta que la población recupere cierto umbral y a partir de ahí cazamos el... No lo sé, no lo sé. O sea, yo técnicamente entiendo que hay unas vías de gestión y luego emocionalmente ya mejor no hago la valoración porque no tiene sentido. Y también has hablado de los planes de actuación, que había algún plan de actuación para, por ejemplo, para la butarda. Sí, bueno, con la butarda lo que hay es, sobre todo en Villafáfila, ahí en ese sentido... ¡Marta! Uy, perdón. La butarda, lo que os decía, en Villafáfila se hizo una intervención por parte de la Junta, pues es un plan de conservación en el que a los ganaderos se les favorecía para que los cultivos y el uso que le daban a su tierra pues fuera orientado en unas medidas más respetuosas o más pensando en la butarda, en el mantenimiento de la población, que en la obtención de un crédito, o sea, de un rédito específicamente o de una producción mayor y demás. Entonces, bueno, pues orientaban a determinados cultivos, principalmente leguminosas, creo que también de lino, no lo recuerdo muy bien, pero había ciertos cultivos que hacían compatible la explotación agrícola con la conservación de la butarda. Y ese caso se ha visto como caso de éxito total y absoluto. Por eso decía que hay modelos, lógicamente no se puede hacer una exportación pura de lo que pasa en Villafáfila, me lo voy a llevar a Palencia, pero joder, para eso tenemos técnicos y gente muy capacitada que podría exportar este modelo con las adaptaciones necesarias para conservar no solo la butarda, sino también otras especies esteparias. Sí. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Hola. 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 ¿Se me oye? ¿Sí? Sí. Quería preguntar una cosa. Bueno, tenía dos preguntas. Por un lado, si alguna de estas especies que habéis comentado están amenazadas por algún, bueno, pues por alguna especie que se haya introducido que no sea autóctona pues de la zona o incluso en España, igual que hay, pues yo qué sé, pues el cangrejo o cualquier otro, ¿no? Que se están viendo bueno, pues en peligro por esas especies. Por otro lado, si alguna de ellas migra o a otras, normalmente pues, o a otras provincias o incluso norte de África. Y luego si lo de nidífugos es porque con la cutre de nido que les hacen más vale marcharse o es al revés. Y bueno, y agradeceros un montón porque es una gozada escucharos, que sois súper pedagógicos y nosotros ya nos vamos a enganchar a las excursiones. Mira qué bien. Cuando se puedan hacer. Vale, genial. Pues bueno, yo te puedo contestar algo con respecto a los movimientos migratorios. Estas especies en España son sedentarias. Eso quiere decir que permanecen durante todo el año más o menos cerca de sus territorios. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, los sisones, las abutardas, las gangas, los alcaravanes, por decir todos estos,
hacen movimientos pequeños durante el invierno y no pasan el invierno donde han pasado la época de cría, pero a poca distancia. Es decir, que lo que hacen se llaman movimientos dispersivos de corto alcance, también se conocen como nomadeos, es decir, que ciertos grupos se juntan en invierno y se van a pasarlo pues a 100 kilómetros de donde han criado, pero no mucho más. Es decir, no se pueden considerar migraciones porque van a permanecer en el país durante todo el año. Sí que es cierto que hay poblaciones de gangas en Asia por las determinadas condiciones en las que ellas han criado, que realmente sí que se tienen que ir de los territorios de cría durante el invierno y se van a muchos kilómetros, a gran distancia, a pasar el verano. Pero pues estoy hablando de especies de gangas que crían en altitud, casi en las estribaciones del Himalaya, ¿no? Las demás especies no. Las avutardas hacen lo mismo, es decir, que han criado en ciertos puntos de la Moraña, por hablar de Ávila en concreto, pero se van a concentrar en otros, a lo mejor a 10 kilómetros de distancia, pero la zona donde los podemos encontrar en primavera y verano es un poco diferente a donde los encontramos en otoño e invierno, ¿no? Es una característica. Además suelen ser muy gregarios fuera de la época de reproducción, es decir, que forman bandos grandes. Y en cuanto a lo de nidífugos, bueno, son estrategias reproductoras de las aves, ¿no? Y claro, si tú vas a tener pollos nidífugos, no vas a construir un nido, no vas a perder mucho tiempo haciendo un nido donde el bicho no va a permanecer, ¿no? Entonces, la mayoría de las aves que tienen pollos nidífugos, pues prácticamente es una pequeña excavación en el suelo, o a veces aprovechan la pisada de una vaca que se ha secado y ahí ponen los huevos, o de un camello, en el caso del desierto, ponen los huevos ahí y en cuanto salen ya no existe el nido, ¿no? Entonces, yo creo que ¿para qué hacer nido si no lo vas a utilizar luego para alimentar allí a los bichos, ¿no? Básicamente. Y quedaba una cosa que no me acuerdo qué Y la era. parte de los ataques de especies alóctonas y demás, que bueno, yo creo que en España, en la península no lo hay, sí que había algunas, pero no era con alguna de las que hemos hablado, sino en Canarias, con la úbera. En Canarias tienen problemas sobre todo con los gatos, ya no con especies alóctonas, pero con fauna doméstica que les puede atacar. Aquí con las que hemos hablado, en algunas de ellas sí que los perros asilvestrados aparecen como una de las fuentes de amenaza, pero de un modo muy residual. Entonces, en ese sentido, yo creo que, no, vamos, hasta donde yo sé, ninguna de los 5 protagonistas de hoy, los peninsulares, tienen problema por ataque de especies alóctonas. O sea, a nivel natural sí que tienen muchísimos depredadores, pero no hay, como el ejemplo que ponías del cangrejo y demás, no hay problemas en ese sentido. Vale, muchas gracias. No sé, Nacho, si tienes tú más información al respecto. No, o sea, sí que es cierto lo que tú comentabas, decía, ser aves que ponen en el suelo, pues las pérdidas de lo que son los huevos o los pollitos son enormes, es decir, que el éxito reproductivo es pequeño y hay mucha depredación tanto de huevos como de pollitos, pero generalmente son carnívoros ibéricos, ya sean zorros o ya sean otras especies como adrejas o turones, y rapaces como los aguiluchos, ¿no? Los que más predan sobre estas especies. Me imagino que se aumentará la sensibilidad. Imaginaos en el caso de Fuerteventura, donde hay una población de gangas, ¿no? Que de buenas a primeras introducimos mamíferos que no están ahí. Hablo, pues yo qué sé, por ejemplo, de meter turones o cualquier historia de estas. Pues probablemente sí que supondrían un problema para estas especies que crían de esta manera y yo creo que tienen mayor sensibilidad. Pero no tengo datos sobre que haya especies alóctonas que estén interactuando con ellos. Yo no sé si hay entre el público alguien que tenga datos sobre censos de esteparias más actuales. Pregunto por ahí, por si que nosotros no hemos encontrado. Comentaros con respecto a los censos que también estamos diciendo no son fiables o realmente censar aves esteparias creo que es una de las cosas más complicadas del mundo y en especial censar gangas y ortegas
que no las ves cuando están posadas, te tienes que decidir cómo lo vas a hacer. Y entonces, si lo que censas son bandos de gangas que están volando, o ortegas, que es el momento en que es más fácil detectarlas, no sabes si estás censando 2 veces al mismo bando que te ha pasado 2 veces por la misma altura. Entonces puedes sobreestimar las cifras, ¿no? O no sabes si censarlas en el momento en que acuden a los bebederos. Pero claro, es que ahí te pueden aparecer gangas no del territorio que estás censando, sino de otros territorios. Con lo cual, si alguna vez accedéis a los censos de gangas y ortegas en concreto, veréis cómo hay una disparidad de cifras increíble, depende cómo se hayan hecho y quién los haya hecho, ¿no? Entonces, es muy difícil. Lo único que nos debería servir, ¿no?, de los censos es para estimar cómo van las poblaciones. Es decir, comparar censos que hayan sido similares y ver cómo han ido evolucionando en el tiempo. Pero llegar a una cifra real de lo que hay en cada momento, yo creo que es muy complicado. Por poneros un ejemplo, en el 2005, en la provincia de Ávila, se contaron 13 gangas ibéricas. Eso no quiere decir que haya 13, pero bueno, es que a lo mejor hacemos un censo ahora, 2019, y no contamos ni una sola ganga ibérica, ¿no? O sea que es complicado. Hola, Nacho. Hola, Víctor. A ti apelaba. Bueno, es que es complicado todo el tema de estas aves y sobre todo en la situación que se encuentran actualmente, pues es difícil. Yo creo que excepto la butarda, que más o menos mantiene prácticamente la misma población. Yo, bueno, por los estimas que voy siguiendo y un poco el trabajo que hago aquí en la comarca de La Moraña, es la única especie que prácticamente vemos que se mantiene. El dato ese que habéis dado antes de unos 770 ejemplares, pues sí, fue el censo que hicimos el año pasado y la verdad que más fue un censo bastante exhaustivo, porque recorrimos todos los caminos de todas las cuadrículas que eran posibles o donde más o menos se preveía que podía haber existencia. Y luego con relación al sisón, que todos los años hacemos alguna cuadrícula de censo, pues la verdad que la situación es bastante lamentable. Yo creo que excepto la pareja de sisones, que llevamos 2 inviernos viéndolas en el entorno de la Laguna del Oso, luego es muy difícil, a no ser que a lo mejor tengas suerte de que en paso puedas ver ejemplares. Yo el año pasado, por ejemplo, vi hasta 6 ejemplares juntos en Sin Lavajos, pues sería primeros de septiembre, pero ya son circunstancias, son situaciones, pasa como con lo que comentabas con la ganga ibérica, que puedes ver 6 ejemplares y te puedes tirar ya varios años que no tienes la suerte de ver ninguna. La ortega sí es más fácil, ¿no? Y un poco recurriendo a los espacios húmedos, pues bueno, con esa característica que tienen de ir a mojar el plumaje para dar de beber, pues bueno, es más fácil localizar. Pero sobre todo el sisón tiene ya una situación bastante delicada. Y el alcaraván, yo en estos últimos 4 o 5 años prácticamente le veo una situación también bastante difícil. Bueno, de hecho, me he abierto unos grupillos particulares a través de WhatsApp y cada vez que localizo algún sisón, algún alcaraván o un grupo de ortegas, me pongo la localización para ir teniéndolos un poco localizados porque la situación la verdad es que es bastante comprometida. Bueno, de la ganga ibérica ya casi olvidados en este sentido. Pero bueno, sobre ello habéis hecho buenos comentarios de que la situación agrícola y las prácticas que hay en la actualidad, pues la verdad es que no generan buenas perspectivas. Pues muchas gracias por tu aportación, Víctor. Muy interesante. Gracias. Víctor, para los que no le conocéis, es, aparte de amigo, compañero, es agente medioambiental de la Junta en la zona de La Moraña, así que es gran conocedor del día a día de lo que está pasando en el campo. Y bueno, además de por la parte profesional, creo por la personal también, muy aficionado a todo este mundillo. Así que es la verdad que un lujo tenerle por aquí y que nos aporte todos estos datos. Hablando de datos, ya aprovecho, Víctor, que para todos, pero también para ti, aunque sea más local, aquí a nivel de Ávila, creo que fue hace 4 años, de las mayores concentraciones de sisón que he visto yo aquí en Ávila fue en la zona del Campo Azálvaro. Creo que es el puerto, no me acuerdo cómo se llama el puerto que lleva casi en el límite provincial con Segovia, el que te llevaría hasta Navalperal de Pinares.
Sí, desde es el Campos puerto Álvaro. de... Y la Cruz de Hierro, me parece que lo llaman, ¿no? Sí, Por eso esa es, zona. ese Sí, puertito más de o allí. menos, sí, esa zona. Yo esa zona la conozco poco, pero yo sí que te puedo decir que, por ejemplo, Sisones antes, bueno, pues a lo largo del año siempre veías algún ejemplar, o la zona a lo mejor de Río Cavado, Las Verlanas, todas esas zonas que están ahí un poco perdidas. La zona también, hay una carretera muy interesante entre Las Verlanas y Zorita de los Molinos, también, Mingorría, pues también era una zona que, bueno, prácticamente es un poco similar a lo de Campos Álvaro, pero sobre todo la zona que debería ser la zona reina, que es toda la zona de Horcajo, toda la zona de Lavajares, En torno a Madrid. toda la zona con Cantalapiedra y demás. Y bueno, sí que me comentó el otro día, hace poco tiempo estuve con Álvaro, que hasta hace poco tiempo fue alcalde de Horcajo, y me dijo que había visto 1 o 2 ejemplares ahí en la raya, justo entre Cantalpino y Horcajo, pero bueno, ya te lo dan como algo anecdótico. Y sin embargo, fíjate, por ejemplo, una de las cosas que me resultó muy curioso este año es que durante un par de meses, durante un mes más o menos, la época esta del confinamiento, ya la parte final, hubo como un grupo de aproximadamente 100 cigüeñas que estaban ahí en plan errando por los campos de Madrigal y Horcajo y fui a verlo y efectivamente vi los 2 grupos y contaría aproximadamente como 100 cigüeñas juntas. Yo me pensé que eran todos singles, ¿sabes? Que eran machos y hembras que no habían encontrado emparejamiento y iban juntas pues para alimentarse y protegerse, imagino que de depredadores. Mira, no lo habíamos comentado nunca, pero fue un dato que me llamó mucho la atención, porque además los agricultores, más que los agricultores, sobre todo los cazadores, estaban muy preocupados porque dice que las cigüeñas les comían muchos gazapillos y que les hacían mucho daño y demás, ¿no? Pero fue curioso esa concentración. En el mes, ya te digo, sería aproximadamente, no sé, te hablo de memoria, abril, mayo, una cosa así. O sea que era una época ya un poco Sí, tardía. Yo me imaginé eso, que serían todos solteros y solteras, imagino, ¿sabes? En fin, pero vamos, los datos, no sé, para el año que viene sí que se va a hacer de primilla, que también, bueno, pues ya sabes que es una especie también que está muy ligada a todos estos medios. Y no sé, últimamente sí que es verdad que la Junta de Castilla y León sí que se ha puesto ya las pilas con el tema de censos. Y en lo que estabais hablando, estos días ha corrido una información como consecuencia del inicio de la media veda, y es que la Junta de Castilla y León va a proveer de bastantes fondos económicos a la Federación de Caza para que hagan un estudio de censos y capturas tanto de codorniz como de tórtola europea, que ya sabéis que las poblaciones están bastante diezmadas, hay incluso recomendaciones de la Unión Europea para que haya alguna moratoria o directamente en algunos territorios no se cace, y la Federación va a propiciar o va a proporcionar unas bolsas a los cazadores para, además de la encuesta, pues faciliten algún tipo de pluma para hacer el seguimiento de estas poblaciones, que yo creo que debería la Junta extenderlo también pues a los grupos más profesionales, a la gente que sabe un poco del tema, no solamente a los cazadores en este sentido, porque al final si las estimas es de las especies que se cazan, pues no sé, tampoco tiene mucho resultado, pero bueno, en fin, es como funcionan las cosas últimamente en algunos sectores. Y poco más. Muy bien. Gracias, Víctor. Yo quería preguntaros otra cosa. Si estáis comentando que el tema de los cultivos y la alteración de los cultivos está afectando tanto a estas aves autóctonas, bueno, igual vosotros que estéis metidos en eso lo sabéis mejor, o igual Víctor, ¿la Junta está teniendo en cuenta estos 2 factores como para subvencionar o apoyar a agricultores a que mantengan el tipo de cultivos que favorecería la permanencia de estas aves en lugar de, bueno, pues que se cambien los cultivos y con ello se pueda dañar también pues ese otro ecosistema? O sea, ¿hay algún tipo de subvención o están coordinadas la parte que lleva agricultura con este otro aspecto de la conservación de aves? Pues a ver, hasta donde yo conozco, que no es muy profundamente, o sea, esa parte de gestión de la propia Junta, pero, o sea, por una parte sí que es verdad que el tema de la gestión agrícola está mucho más orientada o condicionada por las políticas europeas que por las políticas autonómicas, ¿vale? Eso de partida, al final la PAC, la Política Agraria Común,
es prácticamente la que acaba decidiendo o marcando las líneas principales en las que luego los agricultores desarrollan su trabajo. Creo que la Junta sí que tendría capacidad. No sé ahora mismo, porque sé que en otros momentos sí que se ha hecho, pues eso, el favorecer determinados cultivos o en algunos momentos la reforestación de tierras agrarias. O sea, tiene esa capacidad de favorecer esas líneas. Ahora mismo, honestamente, no sé qué líneas hay. Sé que muchas veces las ha trabajado. Vuelvo a lo de antes. Hay experiencias que avalan que ese tipo de decisiones políticas o técnico-políticas, favorecer ese tipo de historias, funcionan. Tanto a nivel de cultivos como a nivel de control. El otro día, yo creo que hace 15 días, salía bombo y platillo aquí en Ávila que Diputación iba a pagar una motoniveladora para que estuviera no sé cuánto tiempo ventilándose a los topillos. Aquí en Ávila tenemos experiencias de que al final el control biológico es lo que mejor funciona. Y el poner 100 nidales para lechuza y cernícalo en una determinada zona hace que la población del topillo esté más estabilizada. O sea, que esa intervención técnica está demostrada en muchos casos que tiene ese funcionamiento. Entonces, bueno, también ahí está en manos de la administración el poder tomar ese tipo de decisiones que favorezcan esto que decías. Pero ahora mismo la verdad es que no sé si las hay y que se estén desarrollando. Pero sí que es verdad, si me permitís, Pipe, que hay un cambio, lo que pasa que, bueno, los cambios en la administración siempre son lentos, van muy despacio, pero sí que ha habido un cambio en el mensaje que se traslada ahora a la sociedad, por ejemplo, en el control del topillo, y efectivamente van a hacer mucho daño con las motoniveladoras porque van a arrasar los pocos reservorios que hay de la fauna, que en muchas ocasiones ya son solamente las cunetas, van a arrasar con ellas. Pero además de eso, bueno, lo que sí que vemos es que ahora, por ejemplo, hay dos métodos que los han eliminado. También ha sido porque ha habido mucha presión de los grupos conservacionistas. Me refiero a lo que era el uso hasta hace 2, 3, 4, 5 años más o menos, que era el uso del fuego para controlar estas plagas y, por supuesto, los años del uso del veneno, que al final, a la larga, pues las consecuencias fueron nefastas. Y sí que el consejero que hay actual de Agricultura sí que traslada el mensaje de la importancia de la lucha biológica y además pone como referencia pues algunas iniciativas que hay interesantes, tanto en Villalar, algunas poblaciones de Zamora, aquí lo vemos también en el entorno del municipio del Oso y bueno, pues es una experiencia que funciona. La paz efectivamente está muy condicionada, como bien decías tú antes, desde Europa y en Europa este tipo de territorios de secano pues prácticamente no existen. Sí que es verdad que parece que va a haber una reorientación, pero claro, ahí está la presión que tienen que ejercer las comunidades autónomas, cada una defendiendo su parcela, porque toda esta zona de llanura cerealista afecta prácticamente al 50% de la región o de la comunidad de Castilla y León en este caso, y pasaría también lo mismo con Castilla-La Mancha. Y ahí es el ministerio, pues al final, que es el que negocia en Bruselas, el que tiene que hacer los cambios. Parece que va a haber una renegociación, parece ser también que se van a revisar las zonas cepas, todas las zonas de especial protección para las aves, habría que ampliar incluso y sobre todo dotarlas ya de unos instrumentos administrativos que sirvieran de alguna manera pues para poder proteger. Mira, os voy a contar una anécdota. Yo en mi vida había visto una ganga hasta el año pasado. Vi 3 ejemplares ahí entre Horcajo y Madrigal. Tuve la suerte de hacer una fotografía en plan testimonial. A los 15 días conseguí ver volar 5 y este año, cuando he ido a ver esa parcela, estaba completamente levantada. Los barbechos ahora no tienen, es que ni una vegetación, no tienen absolutamente nada y eran los sitios donde se refugian pues los isones, los alcaravanes, las gangas. La ortega de momento tiene más defensa y bueno, pues eso es lo que tenemos. El tipo de aprovechamiento, el tipo de cultivo que se hace ahora, el tipo de barbecho, pues al final está impidiendo que las especies... Claro, luego había un cuento por ahí, un relato muy interesante que hablaba sobre el sisón que no conseguía ligar. O sea, si viene el sisón, el pobre, y sisea y no encuentra ninguna hembra, pues al final tiene que marcharse a otros territorios. Y aquí en estos, pues cada día están más faltos. Hay una despoblación tanto humana como de aves también en este sentido, ¿sabes? En fin. Muchas gracias, Víctor. Vale.
Bueno, y muy interesante, que la verdad es que no, yo no sabía que había tantas especies ni géneros de abutarda, por ejemplo, ¿eh? Me ha resultado, la lámina, la verdad es que me ha resultado muy, muy buena y la verdad, el trabajo que estáis haciendo de, no, ya no solamente ya de sensibilización, sino de dar a conocer aspectos, porque se ve que os lo trabajáis y voceáis bien y os documentáis en condiciones, la verdad es que merece la pena. Y luego que quede grabado para volver a consultarlo, pues está muy bien, ¿eh? O sea que os animo a que sigáis trabajando en ello, que cuesta, la verdad que imagino que tenéis que echarle horas en el tema, pero bueno, al final merecerá la pena. Muchas gracias. Además, comentarios así nos animan más, Víctor. Claro. Gracias, Víctor. Oye, yo enlazando con lo que decía Víctor, aprovecho para preguntaros ya por la siguiente sesión. Si tenéis, como habíais comentado en su momento, pensado que esto sea, digamos, un hábito ya y con al menos esa frecuencia mensual. Bueno, pues un poco comentaros eso. Y aunque no tiene que ver con aves esteparias, tenía ganas de comentaros un tema, una cosa que observamos aquí. Nosotros estamos ahora mismo en el pueblo de Los Molinos, es un pueblo pequeño de la Comunidad de Madrid, que está situado entre Guadarrama y Cercedilla, digamos, en el fondo del valle del Guadarrama. El día del incendio de Zarzalejo, Robledo de Chabela, a mediodía, cuando estaba el incendio casi en pleno apogeo, nos pasó aquí una cosa muy curiosa que no habíamos visto nunca y no hemos vuelto a ver. Una agrupación de buitres, hemos visto muchos buitres leonados, pero nunca buitre negro, y volando pues a escasos 30 metros del suelo. Entendemos que estaba motivado porque estaban, digamos, huyendo del fuego porque coincidía. No sé si esto lo habéis observado en alguna otra ocasión o hay alguna referencia o alguna reseña o algún registro sobre este tema, pero vamos, insisto en que no lo habíamos visto antes, no lo hemos vuelto a ver, aunque hace pocos, prácticamente 20 días o menos que sucedió, ¿no? Fue el 2 de agosto, 13 días que sucedió, pero insisto que fue muy llamativo, muy llamativo. Bueno, pues la causa puede ser, Luis, que hubiera, si los viste en el mismo día que se estaba produciendo el incendio, probablemente era un grupo que estaba allí, se había alimentado de una carroña y tuvieron que salir. O sea, básicamente eso. Lo que sí que es cierto es que hay movimientos de determinados necrófagos asociados a los incendios. Es bien conocido que los milanos negros, en cuanto hay un fueguecito, se quedan a retaguardia del fuego y cuando ya ha pasado van a comer carne asada. O sea, tienen muy claro que cuando hay fuego hay comidita ahí, ¿no? En el caso de los buitres, yo esto no lo veo tan habitual, porque además es que las capacidades veleras de un buitre no tienen nada que ver con las de un milano, ¿no? Que puede estar ahí jugando con los torbellinos que se forman, ¿no?, en el aire caliente y tan ricamente, ¿no? Entonces yo creo que en el caso de los buitres probablemente lo que hacían era irse de allí porque habían estado comiéndose una carroña, si los habías visto en gran número. Porque sí que esa zona que se ha quemado hay alguna pareja de buitre nidificante, pero no hay mucha densidad. O sea que no creo que todos fueran de una colonia. Y con respecto a lo de los Zoom, a las charlas, nuestra idea es hacer al menos uno al mes. Es decir, es nuestra idea continuar. Nos tendremos que poner de acuerdo con el ayuntamiento a ver cómo lo hacemos y esto, pero nos parece muy interesante y sí que queremos darle continuidad. Gracias. Yo quería comentaros, tampoco es de las esteparias, pero el otro día me salí a dar un paseo por el centro y hacía muchísimos tiempos que no veía la cantidad de cigüeñas que había en el centro, en todos los penachos de la catedral, en San Vicente. Bueno, es que parecía que se estaban ahí, tenían cónclave. No sé, ¿ya se van? ¿Las cigüeñas se van ya? Y de hecho, estas que viste el otro día seguramente son las que ya se han ido de zonas más norteñas. Ávila sí que es verdad, y especialmente las cigüeñas del entorno de la ciudad, se están haciendo cada vez más sedentarias. Muchas se quedan porque se alimentan en el vertedero y pasan aquí el invierno. Prefieren pasar frío, pero teniendo el buche lleno.
Pero justo el otro día, es que además coincidió porque nos llamaron de la radio, no sé qué día era, estábamos juntos, además estaba con Nacho y nos llamaron en plan, oye, ¿qué está pasando esto? El viernes. Y sí, hablaban de grupos enormes. La cuestión de eso es que es normal que las cigüeñas se vayan agrupando a medida que van bajando hacia el sur para hacer el paso migratorio, hay mayor densidad, y justo coincidió que en los días previos a esos agrupamientos tan masivos, pues fueron los días de tormenta, de mal tiempo, de inestabilidad. Entonces es posible que eso hiciera que, bueno, pues que muchas se pararan, esperasen a que pasase la tormenta y, bueno, en esos momentos cuando hay unas condiciones que son inadecuadas, pues eso, aprovechan, se juntan varios bandos que igual en condiciones normales a lo largo de un día hubieran pasado en 4 o en 5 momentos. Entonces, al darse estas circunstancias se produce esa barbaridad de cigüeñas que la verdad es que es una pasada y es una gozada verlo. Que utilicen Ávila ciudad para descansar y que te llenen un tramo de muralla, me parece que están ahí como los soldados vigilando, es una maravilla. Eso también se produce muchas veces sin necesidad de que haya un mal tiempo, justo antes o después de pasos montañosos. Yo creo que estas cigüeñas que pasan por aquí por Ávila van hacia el sur por el puerto de Menga, casi siguiendo la carretera del Pico, y vamos, yo muchas veces lo he visto, me parecen auténticos rebaños, no ya tanto en el Valle Ambrés, sino que una vez que lo rebasan, en la zona del entorno de Illocasero, la Venta del Obispo y además en esos praderones que normalmente además están encharcados, auténticos rebaños de cigüeñas que parecen rebaños de ovejas, descansando. Entonces, bueno, es un comportamiento habitual y a medida que nos desplazáramos más hacia el sur, lo veríamos de un modo más acusado. En Extremadura van a ser muchísimo más grandes esas concentraciones, y si ya nos vamos a Cádiz y al entorno del estrecho, pues nos podemos volver locos con el espectáculo que supone un paso de cigüeñas. Bueno, chicos, no sé si alguien más... Me va a tocar ir a hacer la comida al final. Pues nada, Nacho a cocinar, el resto nos vamos al bar. Ya Muchísimas gracias. ¿Vale? Gracias a vosotros. Muchas gracias por esta estupenda charla. Es un placer escucharos. Muchas Es un gracias. lujo, Muchas gracias. Es un lujo. Nos Ya apuntamos. vamos ¿Cuándo contando, ¿vale? ¿cuándo Lo que vamos a decía tener la Nacho. próxima? En cuanto sepamos algo, como os tenemos ahí fichados a casi todos, Por si cierto, no, ¿cómo entre hacer? nosotros o a través de Facebook, pero vamos, seguro que os llega la información. Vale, o si no, os podemos mandar un correo para que conste nuestro correo y ya Sí, para que nos así os hagáis incluimos, la eso es. invitación. ¿Vale? ¿Y Perfecto. avistamientos in person, o sea, físicos con mascarilla y distancia? O sea, ¿alguna excursión se prevé o de momento no sé? Pues justo esta semana hemos terminado un ciclo que hemos hecho de salidas por el entorno de Radón de Pinares. Ujú. Ahora yo creo que nos quedan un par de semanitas de parón biológico, vamos a aprovechar también nosotros, pero en septiembre, hará falta confirmarlo al 100%, pero creo que el tercer fin de semana de septiembre es la segunda parte del curso de ornitología de Diputación, que además no hace falta haber estado en la primera para participar en esta segunda. Luego nosotros a nivel de centro medioambiental, dependiendo de cómo estén las cosas, pero también a primeros de septiembre haremos planificación del trimestre y no me viene a la cabeza ahora mismo nada concreto que tengamos. El sábado de la semana que viene hay una observación astronómica guiada en el Herradón. El jueves de la semana que viene tenemos el último día de cine de naturaleza en el Centro Medioambiental San Nicolás. Pero así a nivel de salidas, yo creo que el viernes pasado hicimos la última. Ujú. Pero bueno, llegarán más. El otoño es esplendoroso para disfrutar del campo. Seguro que sí. Muy bien. Estaremos atentos entonces. Genial. Bueno, que os vaya bien. Gracias. Esperanza. Hasta luego. Venga, Chao. que cocinéis bien. Chao. Vale, seguro. Saludos. Chao. Nos Víctor. vemos pronto. Chao. Nos vemos pronto. Sí. Ah, desaparece. Bueno. Venga, pues muchas gracias. Un abrazo, Y chicos. hasta la próxima. Chicos. A vosotros, cuidaros mucho. Chao. Venga, cuidaros. Chao, Chao. cuidaos. Chao. Sí, claro, sí. Vamos a... Sí.